Hola, ¿deseas homologar tu carrera como contadora en Australia o deseas comenzar el camino para certificarte como CPA en Australia? Bueno, en este video te voy a explicar cómo fue mi proceso para comenzar y poder adquirir la membresía en CPA Australia. No te lo pierdas. Y lo primero y lo más fácil que puedes hacer para comenzar este camino es conseguir los transcripts. ¿Qué son los transcripts? Son las notas de tu carrera. Entonces vas a solicitar las notas de cada una de las materias que cursaste en la universidad. En la universidad te van a dar un certificado y lo vas a traducir. Esta traducción debe ser certificada por un traductor oficial. Debes traducir tanto las notas de tu carrera como el acta de grado. Entonces es muy importante que tengas estos dos documentos. Algo que también es importante que tengas en cuenta, si por ejemplo vas a salir de tu país y piensas comenzar tus estudios de inglés o perfeccionar tus estudios de inglés universitarios en Australia, es importante que te lleves tus diplomas y tus notas o los transcripts que te mencioné apostillados. Esos documentos deben ser apostillados, no solo traducidos por un traductor oficial, sino también deben ser apostillados. Es muy importante que lo hagas. Sé que desde Australia, si estás allá, creo que vas al consulado y desde ahí te ayudan a apostillar los documentos. Pero entonces es importante, si tienes la oportunidad antes de irte para Australia de apostillar los documentos, hazlo porque se requiere que sea los notarios, son los que en Colombia, por decir algo, son los que nos certifican que el documento es verdadero, pero si es en nacional, pero cuando nos vamos a ir a otro país necesita ser apostillado. Y ese segundo paso que debes seguir es vas a tener que ir a tu universidad y solicitarle a la persona encargada que te den una certificación donde te describan una por una todas las materias que cursaste durante toda tu carrera. Pero es durante toda tu carrera, no debe ser el pensum actual o el contenido de lo que están dictando actualmente en tu carrera. Si por ejemplo estudiaste contaduría, no puede ser una descripción de lo que están dando en contaduría ahora, debe ser el contenido de lo que tú viste durante el tiempo que estuviste cursando tu carrera. Así que te recomiendo que lo hagas con tiempo. En mi universidad, como yo terminé hace varios años, esto tomó un poco de tiempo obtener toda esta información, ya que debieron ir a los archivos, sacar fotocopias, certificarlo por la universidad y es bastante voluminoso. Esta información hay que traducirla a inglés. No necesitas hacerlo con un traductor oficial. En mi caso yo lo hice, me tomó tiempo. Si deseas te puedo ayudar, me puedes contactar y te puedo dar una cotización de cuánto te podría costar. Pero esta información es importante traducirla, esto toma tiempo, ya que es un lenguaje, no es cualquier traducción, ya que debes saber sobre el tema para poderlo traducir, ya que es lenguaje técnico, porque vas a hablar de todo lo que viste durante toda tu carrera. Esta información no la vas a poder inventar, tiene que ser soportada. Algunas universidades son reconocidas en Australia de algunos países, pero en el caso de mi universidad no lo fue. Y a título informativo te quería decir, si vas a ingresar a la página del CPA Australia, todo lo que es el contenido de tu materia se va a referir como syllabus. Entonces, si encuentras esa palabra, se está refiriendo al pensum, al currículum, al contenido de estudios, a lo que te hablo de pensum y que debes traducir de cada una de tus materias. Entonces, cuando encuentres la palabra syllabus, esta se va a referir a ese contenido de tu plan de estudios, para que lo tengas en cuenta como título informativo. Y si deseas revisar si tu universidad está acreditada con el CPA Australia, te voy a dejar un link donde podrás consultar. Debes ingresar el país, debes ingresar la institución donde cursaste tus estudios y ahí te va a aparecer si tu universidad, si tus estudios están acreditados con esta institución y no debes enviar todo el pensum de tu carrera. Y si aún no sabes qué es el IELTS, te invito a que visites mi canal y allí podrás observar el video que hice donde te explico todo lo que debes saber sobre el IELTS. No te lo pierdas. Y este tercer paso, que tal vez debe ser el primero, porque por aquí debemos comenzar, es obtener nuestros 7 en IELTS. Es el
trámite que de pronto más tiempo toma para muchos de nosotros, para mí tomó bastante tiempo y creo que en general las personas lo que más nos demoramos en perfeccionar el idioma, porque para obtener una certificación o lograr nuestra carrera como contador, los que van a trabajar como psicólogos, bueno, igual vamos a estar en un mundo donde si queremos trabajar como profesionales vamos a tener que desenvolvernos y hablar como profesionales, y para esto que necesitamos tener nuestro nivel de inglés muy alto. En esto te vas a tener que enfocar, porque en una entrevista de trabajo, en una exposición en la gerencia, en una exposición que tengas que hacer cuando vayas a hablar con el cliente, si eres un psicólogo, si eres un médico, si eres una enfermera, vas a necesitar expresarte de una forma correcta y tener la capacidad de entender lo que tu cliente necesita, ¿verdad? Entonces por eso, aunque en este video estamos como en el tercer paso, realmente es algo en lo que debemos enfocarnos y comenzar desde un principio. Y recuerda ver mis videos de IELTS. Bueno, y una vez que ya hayas subido toda esta información a la página de CPA, cuando tengas todos estos documentos, los subes a la página de CPA y ellos te van a responder posteriormente qué materias necesitas o en qué debes fortalecer tus conocimientos. En mi caso particular, cuando lo hice con el CPA de Australia, tuve que estudiar 2 materias. Una que fue Business Law, porque pues las normas en Colombia son diferentes a las australianas y debemos conocerlas muy bien para dar una asesoría a los clientes, ¿verdad? Y la segunda es la de Financial and Accounting Reporting, que básicamente son las normas internacionales de contabilidad, que lo afortunados los que en su pensum académico tienen estas materias, seguramente de pronto no las van a tener que cursar, pero en mi momento yo no las tuve en mi pensum académico y por esta razón tuve que hacer el curso. Normalmente estos cursos hay que pagarlos, hay que pagar por cada examen, por cada materia yo tuve que pagar y tienes la oportunidad de presentarlos. Vas a buscar en internet. El primer examen lo hice presencial, el segundo examen lo pude hacer desde mi casa, ya que con el COVID se plantearon otras alternativas y en mi ciudad no lo pude hacer porque no hay un centro para estos exámenes. Tuve que viajar a la ciudad de Medellín, donde realicé el examen presencial, pero también estaba la opción de hacerlo virtual. El examen virtual lo hice, hay una persona que te vigila todo el tiempo por tu cámara, tienes que mostrar fotos de dónde vas a tomar el examen, fotos de tu cuarto, cómo es tu cuarto, las medidas de seguridad para que ellos tengan la certeza de que no vas a hacer trampa, ¿cierto? Y hay una cámara donde te toman fotos que eres tú, tienes que enviar los documentos como cuando vas al examen físico. Más adelante en otro video te contaré cómo es. Pero entonces ya una vez ellos te dicen qué necesitas, presentas el examen y si pasas el examen, que lo vas a saber prácticamente de forma inmediata, ya sabes, y luego te van a dar el certificado de que ya pasaste todos los exámenes, de los exámenes que son el Foundation Exam. Entonces, que son como las materias básicas. Una vez ya tienes este certificado, si estás aplicando para migración, entonces te van a dar el certificado que ya aprobaste y que tienes una calificación que es la que se acepta en Australia. En mi caso particular, ven en la certificación de que mis conocimientos en contabilidad son ya los de un contador en Australia. Entonces espero que te haya servido, espero que te haya servido esta información, que sea de utilidad. Más adelante te contaré un poquito con más detalle cómo es el examen para homologar pues estas materias que tienes que cursar. Un abracito y déjame tus comentarios si tienes dudas, si quieres que amplíen algo más, si quieres algún tema en particular en cuanto a esta parte de CPA, y nos estamos viendo. Chao.